¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, El Fútbol Según Raúl. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros para ser muchos y tener esa alegría de ver a mucha gente viendo los vídeos. Bien, hoy os voy a hablar un poquito referente al partido importantísimo que hay esta jornada, que es el Sevilla-Real Madrid, o mejor dicho, Real Madrid-Sevilla, que van a jugar en Valdebebas. Es verdad que perdí un poquito de comba al Sevilla en la Liga Santander en la última jornada al perder, pero todavía tiene esperanza. El temporadón que está haciendo los de Lopetegui es de enmarcar y se la juegan contra el Real Madrid. Quizá esta sea, bueno, sí, quizá la última baza para seguir soñando en poder aspirar al título de Liga, que esto era impensable, o sea, era impensable. Y no quiero hablaros del partido, para eso ya hay mucha gente que va a hablar y analizar cómo juega el Real Madrid, cómo juega el Sevilla, etcétera, etcétera, Zidane, Lopetegui. Yo quiero hacer referencia a un futbolista en particular que ha regresado al Sevilla, donde es su casa, donde ya sabemos es un croata con acento andaluz, con acento sevillano, me refiero a Rakitic, y me voy a referir a él a contar esta historia que tuve la suerte de enterarme cuando hice el Eurosevilla. No sé si habéis visto el Eurosevilla de Puerta Reyes que hicimos en Movistar Plus, en El Fútbol Según Raúl, y ahí tuve la suerte de poder hablar con Iván Rakitic cuando estaba en el Barça, que todavía no había venido al Sevilla de nuevo. Y le pregunté, porque también hablé con Monchi, y le pregunté a Monchi que me explicara cómo fue el fichaje de Iván Rakitic, un jugador que vino sin hacer ruido y que ha dado un rendimiento tremendo. Y esto me decía el bueno de Monchi. A Iván lo veníamos siguiendo hace mucho tiempo y se da unas circunstancias, ¿no?, que son las que a veces te permiten, ¿no?, de que él no tiene una buena relación con Félix Maga, que era el entrenador de Schalke en aquel momento. Él terminaba contrato en junio y yo sabía que si terminaba el contrato libre íbamos a perder todo tipo de opciones. Entonces, en enero de ese mercado, pues siendo Manzano entrenador del Sevilla, pues fuimos a por él y la verdad que bueno, lo convencimos sobre la bocina, ¿no?, porque había muchos pretendientes. Cuando se dieron cuenta que podía salir, porque todo el mundo estaba esperando a quedar libre, y ahí fuimos lo suficientemente rápidos para... Estabais esperando en la puerta. Claro, y bueno, y yo creo que le gustó el mensaje, y ese mercado trajimos a Gary Medel y a Iván Rakitic, y bueno, la verdad que los dos nos dieron más rendimiento. A Gary lo vendimos después al fútbol inglés, y Iván, bueno, pues Iván hizo historia aquí, capitán, y levantó la UEFA de Turín. Bueno, fíjate que ya sabemos las cualidades de Monchi para hacer fichajes que nadie conoce y luego los rentabiliza, los vende y sigue así toda la vida. Contaba esto del Schalke, cómo se anticipó, pero ojo, que hay una curiosidad más. Los que sois sevillistas lo sabréis, igual algunos no lo sabéis. Cuando estaba en el hotel hospedado Iván Rakitic junto a su hermano antes de fichar por el Sevilla, allí en Sevilla, recibió varias llamadas de otros clubes importantes que querían ficharle, que se habían enterado. Pero en ese momento surgió un flash inesperado, que es un cruce de miradas entre la que era camarera del hotel en el que estaba hospedado Iván Rakitic y Rakitic. Y entonces hubo ahí un feeling, ¿no? Hubo ahí como que se quedó ahí el tiempo parado. Y entonces le dijo, esto me lo contó Iván Rakitic, le dijo su hermano, joder, ¿qué hacemos? Entonces, ¿nos quedamos, nos vamos? Pues tenían esas llamadas. Dice, no, me voy a quedar, dijo Rakitic, me voy a quedar en el Sevilla, voy a triunfar en el Sevilla y me voy a casar con esa chica. Todo eso dijo Iván Rakitic. Y lo consiguió. No solo levantar títulos, no solo triunfar en Sevilla, sino casarse con esa chica, como él decía. Y claro, siempre ha estado agradecido toda su vida a Monchi. Bueno, en ese momento antes es Monchi, porque en ese momento todavía no conocía esa chica. Pero lo primero que después le dije a Monchi, has hecho lo mejor de tu vida y te lo voy a agradecer toda mi vida. Y aparte, el día de nuestra boda, en un momento que me dedico a toda la gente y sobre todo a mi mujer, a la única persona que nombro que no ha sido mi mujer ha sido Monchi. Y ese momento, como capitán, levantar la copa.
Te pasan tantas cosas por la cabeza, tanto esfuerzo, tantos momentos que, bueno, que no se puede olvidar nunca. Y eso es, la verdad, lo más bonito que tenemos al final, esa ilusión que sabes, levantando esa copa, que lo que se vive en ese momento en tu ciudad, es lo más grande. Bueno, y luego hay un capítulo triste en todo esto. Ya conocemos la historia de Puerta, que ya hablé también en el documental de eso, y también la historia de José Antonio, ¿no? de Reyes. Fue un palo. Es el jugador que más Europa League ha levantado. Es José Antonio Reyes. Que curiosamente también jugó en el Real Madrid, ¿no? Con el que se va a enfrentar el Sevilla. Y estaba muy unido José Antonio, como era muy querido, y también tuve la suerte de conocerle, estaba muy unido a Iván Rakitic. Y en ese momento yo también le pregunté a Iván cómo se enteró, ¿no? de la muerte de su amigo. Me entero justo comiendo en casa con mi mujer y me llamó mi cuñada y me lo dice así directamente: Iván, se ha muerto José. Y claro, en ese momento no sé, no se piensa en nada. No, es que no puede ser. Ha sido una persona tan querida por todos nosotros, por sus compañeros, por la gente trabajando en la ciudad deportiva, por la afición, es que en todos lados. Era un chico tan querido. Bueno, una pena enorme que vivió el fútbol español en general, los sevillistas en particular y sobre todo su familia, al que le mando un gran abrazo, sobre todo a Curro, a su padre, que también tuve la suerte de conocerle. Y en esa época habéis visto que Rakitic estaba en el Barça. Habéis visto, ¿no? Estaba en el Barça. Y también le pregunté, antes de que fichara por el Sevilla, porque todavía no se sabía, digo, ¿a ti te gustaría volver al Sevilla? Era una pregunta muy clara. Y me contestó rotundamente. Y le hice otra. ¿Y si vuelves al Sevilla, como se había ido Banega, que tenía el 10, si vuelves al Sevilla, ¿te gustaría llevar el 10 de tu amigo José Antonio Reyes? Y esto me respondió. ¿Te gustaría volver a Sevilla? Hombre, yo lo he dicho, yo encantado, yo lo sigo como si estuviera ahí. Celebro todos los goles, sufro con momentos difíciles y a ver si se puede dar en el futuro. Si volvieses al Sevilla, ¿jugarías con el número de Reyes? Si fuera posible sería algo muy especial y para mí un orgullo poder de esta manera darle un homenaje a mi gran amigo. Y sería bonito, por supuesto. Y un momento especial sería poder enseñarle a él con el amor que le llevo. Pues lo consiguió, tanto Monchi como Iván, ¿no? Iván ha regresado al Sevilla, ya ha marcado goles con el 10 a la espalda de su amigo Reyes, con el Sevilla. Uno de ellos, además, me acuerdo en la semifinal de Copa del Rey, aunque luego no pudo ser contra el Barça, contra su ex, y ahí va paseando el 10 de José Antonio Reyes con mucho orgullo, ¿no? Y sentimiento. Y ahora pues tiene la oportunidad ahí en Valdebebas de marcarle con el 10 de Reyes al Real Madrid para poder seguir soñando. Y recordad que José Antonio, que Reyes al Real Madrid con uno de sus goles le dio un título de liga. No me acuerdo si era contra el Mallorca o contra quién fue. Salió un regate, marcó un golazo y eso abrió la lata y le dio un título al Real Madrid. Así que se va a enfrentar el Sevilla contra el Real Madrid con Iván Rakitic con el 10 de Reyes a la espalda. Pues nada, que lo dicho, que me gusta contar estas historias. Tigres a la selva.